La palabra por el Grupo Parlamentario Vox, la señora Lourdes Méndez Monasterio. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a esta comisión, señor Bolaños. Yo empezaré con una cuestión, señor Bolaños, que consideramos una cuestión de Estado y que nadie hasta ahora ha dicho en esta comisión, que son los graves problemas de nuestro campo. De nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestros pescadores, son brutales los costes de producción que tienen económicos y sociales. Y son brutales también las trabas y las cargas que el propio Gobierno les ha impuesto y que tienen que soportar. No pueden aguantarlo. Estamos viendo cómo en las calles tienen que salir, están saliendo, y sin embargo en esta comisión un tema de Estado, que consideramos que es un tema de Estado como este, no se está por nadie ha dicho nada de este gran problema de nuestro campo. Pero además, las obligaciones digitales, el control asfixiante del cuadernillo electrónico, no es poco problema para un agricultor, pero además también están propiciando la competencia desleal de los productos que vienen de otros países, y además también sin ningún control sanitario. Hasta 1000 alertas sanitarias ha habido en el último año, entre ellas la del pimiento con cadmio de Marruecos. Pues bien, mientras a Marruecos se le financia con inversiones en regadío y desaladoras, la mitad de nuestros agricultores están arruinados. Están sufriendo sus leyes del cambio climático y de desarrollo sostenible, que usted en otras comparecencias en esta misma comisión ha hablado de esas leyes, y usted tampoco ha hablado de esto cuando en otras comparecencias en esta misma comisión constitucional usted ha hablado de que lo importante son los temas del comer. Y cuál más importante que el tema de nuestro campo para realizar esa afirmación que usted decía de los temas del comer. Pues bien, la Agenda 2030 y el Pacto Verde que han votado el Partido Popular y el PSOE en Europa son los que están destrozando a nuestros agricultores, y lo que se están haciendo es una verdadera reconversión en contra del sistema de nuestra agricultura. La primera pregunta que le hago, por tanto, es ¿qué tienen previsto hacer para solucionar los problemas que les han creado a todos los trabajadores del sector primario? Porque las medidas anunciadas por el ministro Planas no palían el grave daño que la Agenda 2030 y el Pacto Verde está originando. Le recuerdo también, señor Bolaños, el daño tan grande de la ausencia de un plan hidrológico nacional que, por cierto, derogó Zapatero por mandato expreso de Esquerra Republicana. Y ese plan habría evitado a lo largo de 20 años, entre otras cosas, los efectos de la sequía en todo el Levante, en Murcia, de la que soy diputada, pero también en Cataluña, donde están también sufriendo los graves daños de la sequía. Esos son los daños de haber llegado a acuerdos con partidos como Esquerra Republicana, que en ningún caso lo que persiguen es el bien de todos los españoles. Pues bien, Zapatero pactó con Esquerra y con ETA de la misma manera que lo hacen ustedes ahora con Bildu, con Esquerra y con los demás partidos independentistas, y no precisamente para el bien de todos los españoles. Van en el mismo barco, acabo de oír. Bien, él, también como usted hace, hablaba de las bondades de los pactos, de la finalidad de procurar la convivencia y de que todo esto se trata de un tema meramente político. Los delitos cometidos, tipificados en el Código Penal, señor Bolaños, no son delitos meramente políticos. Pero es que además, si hablamos de la amnistía, con quien pacta, de la cual usted no ha hablado y es un tema que afecta a nuestra Constitución, si hablamos de la amnistía, con quien pacta es con prófugos de la justicia y con delincuentes para atacar nuestro Estado de Derecho y aprueba leyes en contra de la Constitución. Y esto, señor Bolaños, en ningún caso puede favorecer la convivencia. Más bien, se está premiando de forma corrupta a quien ha amenazado, a quien ha roto y a quien seguirá rompiendo la convivencia. Y sin justicia, señor Bolaños, nunca podrá alcanzarse una convivencia pacífica. El mayor bien que un gobernante debería perseguir es la unidad y la convivencia. Han demostrado, señor Bolaños, ser capaces de todo para mantenerse en el poder, y además el ejercicio de ese poder no es inocuo. Todos ustedes tienen un objetivo común, van en el mismo barco. El poder lo compran de forma corrupta para obtener los votos de los enemigos de nuestra patria, y digo de los enemigos de nuestra patria, pero ese poder lo utilizan conjuntamente
para realizar un cambio del orden social, una subversión de los valores en los que se asienta nuestra Constitución, en definitiva, una destrucción de la unidad de España y una destrucción de nuestra patria. Y digo, señor Bolaños, enemigos, porque usted ayer se reía por haber utilizado este concepto de enemigos de España. ¿Cómo le vamos a llamar enemigos de España a quien quiere romper nuestro Estado de Derecho, a quien quiere romper la Constitución, a quien ataca nuestra Constitución, a quien ataca nuestra patria y además a quien insulta de manera impune a nuestros jueces cuando están cumpliendo nuestro Estado y aplicando nuestro Estado de Derecho? Señor Bolaños, por eso nuestro grupo parlamentario defiende que estos partidos han de ser ilegalizados. En ningún país de Europa se consiente que se insulte a los jueces de esta manera y que además se esté atacando a lo que es la base y el fundamento de nuestro Estado de Derecho y de nuestra Constitución. Es realmente inaudito. No sé si hoy habrán insultado o no a los jueces. En algún momento he oído Franco o alguna cosa de estas. Pero claro, yo no sé catalán. Me gustaría saberlo, porque nuestro país es muy rico en las diferentes lenguas. A mí me gustaría saber todas las lenguas de los diferentes sitios, pero no las sé, no las sé. Y estoy en un Parlamento nacional y existe una lengua oficial de la nación. Por lo tanto, yo no me voy a poner el pinganillo para oír lo que se dice en este Parlamento. Yo no me voy a poner el pinganillo porque no sé catalán y no sé vasco. Y por lo tanto, yo no voy a entender, pero es que tampoco creo que los españoles entiendan que en la base de la soberanía nacional, en un Congreso nacional, no se esté hablando en la lengua oficial de nuestra nación. Pues bien, la ley de amnistía no es más que un nuevo paso en este proceso. Y este es el drama de nuestra querida España. Porque le pregunto, ¿usted puede asegurar que la amnistía termina con toda la negociación o es tan solo una fase del proceso? ¿Los presupuestos estarán sometidos a las nuevas exigencias cediendo el 100% de los tributos? ¿Entrarán en juego el próximo objetivo del referéndum? Porque, en el fondo, es una actitud sumisa en este camino de servidumbre. Hemos oído ahora mismo, porque no ha hablado en vasco la señora de Bildu y la ha entendido cómo hablaba y cómo le mandaba mensajes de ese avance territorial, de esa transferencia que todavía no se ha producido. Estamos en ese proceso y ustedes están en un proceso también de metamorfosis en los cuales se han unido con toda la izquierda radical, separatista e independentista de nuestro país. Ese es el drama de nuestra España. Le pregunto, ¿usted entiende que las personas que se van a beneficiar de la amnistía tienen la consideración de presos políticos? Le animo a que lea una resolución de la Asamblea Parlamentaria del año 2012, a la que se remite la Comisión de Venecia en relación a la ley de amnistía en Georgia sobre la definición de preso político. Y le puedo asegurar que en el caso de Puigdemont y de sus secuaces no cumple ninguno de los requisitos para ser calificado como tal. También le pregunto, ¿piensan derogar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como está queriendo Puigdemont que hagan? ¿Usted cree que puede hacer manifestaciones como ministro de Justicia diciendo que no hubo terrorismo? ¿Con qué finalidad lo hace? ¿Para atentar contra la independencia del judicial? ¿Para presionar a los jueces? No creo que como ministro de Justicia usted debiera hacer eso. Serán los fiscales los que deban calificar si existe o no ese delito y serán los jueces los que deberán sentenciar si ha existido o no ha existido esos hechos constitutivos o no de ese delito. Además de colonizar todas las instituciones, está atentando contra la independencia judicial. En tercer lugar, señor ministro, le preguntaré sobre la reforma de la Constitución del artículo 49 en orden a la modificación del término disminuido por personas con discapacidad. Es realmente contradictorio cómo han hecho ustedes esta reforma, después de haberle oído al inicio de su intervención, que en lo que estoy absolutamente de acuerdo, que la Constitución se ha de modificar y los grandes acuerdos han de ser por medio del diálogo. Estamos absolutamente de acuerdo, pero a nuestro grupo parlamentario no se le llamó en ningún momento para hablar y para haber podido redactar de una manera un poquito más oportuna ese artículo 49 de la Constitución, que en la práctica, señor Bolaños, no ayuda en nada a las personas con discapacidad. Mis preguntas son las siguientes. ¿Puede usted contestar si el término disminuido, aun siendo necesario modificarlo en nuestra Constitución, estamos absolutamente de acuerdo, pero ¿puede usted contestar
se ha sido ampliamente superado en la legislación interna y no existe dicha denominación en ninguna de las múltiples normas que se han aprobado desde la reforma de la Constitución, desde hace 20 años que se viene en las normas internas eliminando este término. ¿Me puede decir qué beneficios, desde el punto de vista práctico, ha producido esta modificación para las personas con discapacidad? En segundo lugar, ¿usted puede decir si en la ley del aborto y en la aplicación de la ley de la eutanasia existe discriminación hacia las personas con discapacidad, máxime cuando no existe una ley de cuidados paliativos? No sé lo que usted contestará, pero el CERMI sí que ha dicho que existe una discriminación en la legislación sobre la ley del aborto y tuvo que intervenir también en la ley de la eutanasia. Por lo tanto, si existe esa discriminación en leyes vigentes como estas, sabiendo que el artículo 49 se comporta como un principio rector, le pregunto, ¿por qué no han incluido en esa modificación el acabar con esa discriminación real y efectiva en la legislación española contra las personas con discapacidad? Porque en esa modificación también, señor Bolaños, no se ampara a los grandes discapacitados. Ha desaparecido el término apoyo o asistencia a aquellos que en ningún caso podrían conseguir su autonomía. Sí que se dice que se ha de procurar la autonomía, por supuesto que estamos de acuerdo, y nos parece además una política absolutamente determinante y positiva, pero es que no se dice nada de aquellas personas que en ningún caso pueden conseguir esa autonomía, por mucho que se les ayude. Es un error enorme. Y si se habla de una atención, y sí, como usted ha dicho, se habla de una atención especial a las mujeres, ya no a las niñas, señor Bolaños. Dígale a sus asesores que le asesoren bien, porque se eliminó el término niñas y se modificó por el de menores. O sea, ahora lo que sí que viene en esa modificación es el término mujeres y menores. Bien, han incluido en la modificación la ideología de género, un trato desigual en virtud del sexo y no del grado de discapacidad. Sí que se podría admitir una discriminación positiva en orden al grado de discapacidad. Han utilizado a las personas con discapacidad para introducir su perversa ideología de género. Y le pregunto cuál es la razón por la que una modificación de la Constitución no se ha realizado con el concurso de todas las fuerzas parlamentarias y sin la aprobación en un referéndum de todos los españoles. Por último, le hablo de las libertades y los derechos. Usted habla de las libertades que su gobierno progresista ha conseguido y de los derechos que están también consiguiendo y alcanzando todos los españoles. Libertades, señor Bolaños, libertad para nuestro campo, para nuestros agricultores, para que puedan plantar todo lo que ellos quisieran, nadie más que ellos, saben lo que no va a perjudicar a nuestro campo. Existe libertad de empresa, con la multitud de reformas, 23 de la ministra de Trabajo por medio de reales decretos, que están creando una inseguridad jurídica tremenda a las empresas y que están mermando la creación de empleo. ¿Existe libertad, señor Bolaños, lingüística? ¿Existe libertad? Ha hablado de la libertad de los padres, ha hablado de educación. ¿Existe libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones, para poder educarlos, admitiendo la ideología que ahora mismo se está imponiendo? ¿Libertad, señor Bolaños? ¿Pero de qué libertad está hablando? ¿Hubo libertad? Termino, señor presidente, solamente una idea. ¿Hubo libertad para los expertos españoles en el momento del COVID, cuando nos encerraron a todos? Y además ha habido sentencias de las cuales ustedes no han opinado, que han dicho que efectivamente se atacó y se vulneró la Constitución. ¿Y de qué derechos, y termino con esta idea, de qué derechos, señor Bolaños, nos está hablando? ¿De qué conquista de derechos nos habla cuando nos han llevado a tiempos absolutamente ancestrales, considerando derecho el matar a un ser humano? Y hablan del primer plan de los derechos humanos y que tan solo se aprueba Monasterio lleva con 4 gobiernos minutos de más y tenemos un segundo turno. Bueno, yo soy muy flexible, absolutamente flexible. Vale, presidente, pues entonces este tema... Espero que nos compense después en los 3 minutos que le tocan. No, lo que voy a hacer es dejar este tema para los 3 minutos siguientes. Ha habido personas que también han 2 minutos, exactamente 2 minutos. Me los ha apuntado todos, señora Méndez Monasterio. Perfecto, soy un presidente flexible. Perfecto. No le he interrumpido en ningún momento, le he hecho alguna señal. Perfecto, me parece un tema muy importante en el tema de los derechos humanos. Me parece un tema muy importante, señor presidente, por lo tanto,
tanto lo dejaré para el siguiente turno. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Vox tiene la palabra la señora Lourdes Méndez Monasterio. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, siento decirle que me ha parecido ofensiva la comparecencia que usted ha hecho hoy aquí para todos los españoles. Me ha parecido un verdadero insulto. El tema de los agricultores, usted dice que es absolutamente eficaz el dinero que les han dado y no ha dado la solución y me ha contestado a lo que yo le he dicho. Habla de crecimiento y habla de empleo. Dice que estamos creciendo muy por debajo de las previsiones que había en España de crecimiento. Y además ese crecimiento es sobre todo el de la deuda. Estamos creciendo. La deuda ha crecido en 400.000 millones de euros. Ustedes son solamente los que ganan, porque han endeudado a todos los españoles. Han subido los impuestos del año 2020 en un 35%. Están expoliando a los españoles, están expoliando a los jóvenes. Y usted ahora mismo aquí habla de crecimiento. Pues le voy a decir que el crecimiento en España, ahora mismo en el PIB per cápita, estamos en el número 25. La tasa de pobreza de las más altas. El tema del paro, estamos con las 3 coronas. Paro general, paro femenino y paro de jóvenes. Es decir, no venga usted aquí a hablar de crecimiento, no venga a hablar de derechos, no venga a hablar de libertades, porque si no reconoce la realidad, no puede resolver los problemas que tienen los españoles. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es no mentir sobre la realidad de España, no mentir sobre el expolio fiscal que se está produciendo, porque si estamos creciendo, usted van a quitar impuestos a los españoles. Si estamos creciendo tanto, va a descender los impuestos a los españoles. Pero bueno, en cualquier caso no quiero liarme con esto, pero es que me parece absolutamente insultante lo que usted ha hecho en la mañana de hoy. Sin embargo, dice que nosotros somos los que tenemos un discurso ultra en este camino de ruptura del orden constitucional, que están ustedes unidos con la extrema izquierda. Dicen que nosotros somos ultras. ¿Ultras por qué, señor ministro? ¿Porque defendemos las libertades de los españoles? ¿Porque defendemos los derechos de los españoles? Porque nosotros sí que defendemos los derechos. Porque ustedes lo que han hecho ha sido subvertir los valores en los cuales se sustenta nuestra Constitución. Han implantado la cultura de la muerte en contra de una cultura de vida. Da igual que hable de la muerte de nuestros niños. Usted habla de libertad en la ley del derecho al aborto. ¿Usted considera que es libre el matar a un ser humano, que eso es un derecho, el matar a un ser humano? ¿Usted considera que una mujer con problemas, una mujer embarazada con problemas, a los que desde la Administración no le dan ni una sola salida para poder llevar adelante su embarazo, es libre para poder abortar? ¿Usted considera que con la ley de eutanasia las personas mayores que están con un dolor insoportable y que no se ha publicado ni se ha aprobado una ley de cuidados paliativos son libres para poder eliminar ese dolor y no querer la muerte? ¿Usted se cree que esas personas son libres? Por lo tanto, no me hable del tema de los derechos, porque en esa cultura de la muerte da igual que hablemos de la muerte de nuestros niños, de la muerte de nuestros mayores, de la muerte de nuestro campo, de la muerte de nuestra industria, de la muerte de la unidad de España o de la destrucción de la propia España. Este es su progresismo, señor ministro. Este es su progresismo. Han convertido al Estado en el enemigo de los españoles, de los que se tiene que defender. Y si por nosotros defender todo esto, dice Señora que somos ultras, por bienvenido este ya han pasado discurso sus ultra. 3 minutos. Bueno, solamente quiero contestar a una cosa que me ha hecho muy Ha concretamente, tenido 3 la ideología minutos para perversa. contestarle. Ideología perversa es que me ha dicho que está hablando de ideología perversa. Efectivamente es ideología perversa decir que es derecho el matar a un ser humano y es ideología perversa el introducir en las leyes el odio entre sus 3 sexos, minutos, entre ya le he hombres dicho y antes que mujeres, iba a ser entre estricto en el diferentes segundo colectivos. turno. Eso, No claro tiene que ya es la una ideología palabra. perversa. La Muchas ideología de género gracias, es señora. una ideología perversa, señor ministro.